Tengo aquí este material que se llama identitómetro porque nos ayuda mucho a entender estas condiciones. Históricamente se ha manejado el esquema de soy macho, soy hombre, me tienen que gustar las mujeres, o soy hembra, soy mujer, me tienen que gustar los hombres. Es decir, son tres ejes que componen la identidad sexual de las personas. Este es un planteamiento que hace un sexólogo mexicano, Guillermo Núñez, y que habla a partir de estos tres elementos, sexo, género y deseo, cómo nos vamos constituyendo. El sexo es aquello que tiene que ver con lo biológico, es decir, mis cromosomas XY o XX, mis órganos sexuales internos y externos, las hormonas, las características sexuales externas, una serie de características, todas ellas que tienen que ver con el cuerpo y con la biología. El género es una construcción psicosocial y cultural, y eso nos hace hombres y mujeres. El sexo nos hace hembras o machos, y el género hombres y mujeres. Y tiene que ver con cómo cada cultura va desarrollando y va imponiendo incluso ciertas pautas de comportamiento y ciertos roles a hombres y a mujeres. Y esta es una convicción profunda de cada ser humano que descubre entre los 2 y los 4 años de decir, bueno, yo soy hombre o soy mujer. Y el deseo es quién me atrae, por quién me siento atraída, atraído en términos afectivos y en términos eróticos. Es lo que conocemos también como orientación sexual, y entonces me pueden gustar los hombres, me pueden gustar las mujeres o ambos. Ahora, lo interesante del esquema que plantea Guillermo Núñez es que, a diferencia de los esquemas tradicionales, no hay una interrelación entre cada uno de los ejes. O sea, el esquema tradicional me dice que, lo que decía, si nazco con un sexo, necesito tener un género y una orientación sexual definida. Y también nos dice el esquema tradicional que son opuestos, como dos caras de una moneda, es decir, o soy hombre o soy mujer, o soy macho o soy hembra, o me gustan los hombres o me gustan las mujeres. Y Guillermo Núñez dice, no, vamos a verlo desde otra manera, vamos a verlo como un continuo. Y entonces esto es lo interesante de este material, que aquí viene por ejemplo el sexo, y entonces bueno, los extremos están machos o hembras, pero pues hay muchas condiciones intermedias, o sea, podemos pensar, por poner un ejemplo, basándonos en características sexuales secundarias, digamos, pues una mujer como Ana Gabriela Guevara, que pues es muy fuerte, musculosa, quizá para muchos puede tener una voz un poquito gruesa, bueno, a lo mejor no sería una hembra así al 100%, estaría mejor como por acá, ¿no? A diferencia de una Marilyn Monroe, que bueno, pues estaría casi en el extremo. O sea, esto es muy flexible. Ahora, hay algo bien interesante. Como decíamos que es un continuo, pues puede haber personas que estén en el medio, incluso en el ámbito sexual, biológico. Y serían las personas intersexuales. A lo mejor estamos empezando desde el final, pero bueno, en estas siglas LGBTTI, la I es de intersexuales, que en alguna ocasión fueron llamadas como hermafroditas, pero que bueno, es un término un poquito peyorativo. Y hoy se habla de personas intersexuales, y son aquellas que nacen con características sexuales, biológicas, confusas o ambiguas de acuerdo al estándar convencional. Es decir, que pueden nacer con un pene y con testículos, pero en lugar de tener una próstata como los órganos sexuales internos, pueden tener un útero o pueden tener ovarios. Y entonces en la adolescencia, en la pubertad, estas personas que aparentemente son machos, pues van a desarrollar características sexuales de hembra, van a desarrollar senos un poquito más desarrollados, caderas anchas, no les va a cambiar la voz, no les va a salir vello facial, etcétera. Serían personas intersexuales. Hay 84 condiciones de intersexualidad. Hay algunas que se detectan en el nacimiento, ¿no? Que por ejemplo, pues pueden nacer con pene y un conducto vaginal, ¿no? Y a veces, bueno, no se sabe cómo abordar estas condiciones durante mucho tiempo, y todavía en la actualidad hay lugares en donde a estas criaturas se les hace una cirugía para definir, y bueno, esto es totalmente reprobable, ¿no? Incluso la ONU ha hecho recomendaciones para que
se eviten este tipo de prácticas, porque pues lo único que hacen es mutilar a las personas y alterar su corporalidad. Entonces, pero esto se hace por este esquema tan rígido que decía, donde forzosamente se tiene que tener un sexo definido para a partir de ahí asignar un género y asignar una orientación sexual. Entonces, esto sería el eje del sexo. El eje del género es mucho más flexible porque no tiene que ver con cuestiones biológicas, sino con cuestiones culturales. Y esto lo vemos muy claramente en que no es lo mismo ser hombre o mujer hoy en día que hace 100 años o hace 200 años, por ejemplo, ¿no? La ropa, las actividades, ¿no? Hoy hay muchísimas mujeres que van a la universidad. Hace 50, 60 años éramos muy pocas, ¿no? Las que tenían acceso a la universidad. Entonces, ha ido cambiando. Dice Guillermo Núñez que es un continuo en cuyos extremos, en el caso del sexo están machos y hembras, y en el caso del género, en los extremos están hombres y mujeres. Y también hay personas que pueden vivir una sexualidad, a lo mejor no con una masculinidad tan fuerte o tan definida, y entonces a lo mejor estarían un poquito pues, más para acá, ¿no? O mujeres que son muy femeninas y que, bueno, así desde el arreglo y las medias y el tacón, el maquillaje, bueno, estarían por acá. Pero también hay personas que llamamos andróginas, que tienen una expresión un poquito neutra, un poquito de las dos, bueno, pues estarían por acá. Aquí es interesante porque, como decía hace rato, la identidad de género se descubre a edades muy tempranas y es totalmente independiente del sexo. Sí, la gran mayoría de los machos son hombres, la gran mayoría de las hembras son mujeres, pero hay personas que no, hay personas que dicen, no, pues sí, yo nací con pene, testículos, con cromosomas XY, soy macho, pero me asumo como mujer. Y no es que quiera ser mujer, ni que me sienta mujer, tengo la convicción de ser mujer. Y entonces, bueno, voy a vivir como mujer, aun cuando mi sexo sea macho. Y la orientación o el deseo, aquí hablo de ginefilia, si me gustan las mujeres, o de androfilia, si me gustan los hombres, y también es muy variable, es un continuo en donde pueden gustarme exclusivamente las mujeres. Y yo no me voy a ver atraída eróticamente ni efectivamente por un hombre, sino solamente por mujeres. Pero puede ser que a lo mejor, pues sí, me gusten un poquito los hombres, entonces bueno, a lo mejor estoy más por acá. O que digan, no, a mí tanto hombres como mujeres me gustan y me encantan. Y entonces estaríamos aquí en medio. Y estaríamos hablando de personas bisexuales, que es la B de esta LGBT. Entonces, resumiendo, por ejemplo, si yo, que es mi caso, yo soy macho, aunque pues he tenido tratamientos hormonales, me he hecho depilaciones láser, a lo mejor ya estoy un poquito más lejos del extremo, pero mi identidad de género es femenina, aquí estoy, y me gustan las mujeres, aunque me pueden gustar algunos hombres. Entonces, esta sería mi identidad. Y no tengo que estar, como decía al principio, en este punto o en este punto, que son las únicas opciones que el esquema tradicional nos indica. Entonces, aquí estaríamos hablando de una mujer transexual, ¿no? Que es también estos términos, homosexual, transexual, bisexual, etcétera, etcétera, pues están dados precisamente para distinguir a quienes nos alejamos de este esquema convencional, ¿no? Yo simplemente sería un macho mujer que me gustan las mujeres, pero bueno, como supuestamente tendría que ser macho hombre y gustarme las mujeres, entonces la sociedad dice, no, pues eres una mujer, pero eres una mujer diferente y me ponen el apellido transexual. Pero al final soy una mujer como cualquiera, no soy hembra, no me puedo embarazar, no puedo parir, pero soy una mujer. Entonces ese sería la T de transexual. Ahora, esto también tiene cuestiones, por ejemplo, de expresión, o sea, una cosa es la identidad y otra es la expresión de género. Puede haber hombres, de hecho los hay, que dicen, bueno, yo soy macho, yo soy hombre, pero de repente me gusta expresarme como mujer, ponerme una falda, un vestido, maquillarme. Estaríamos hablando de personas travestis, que tienen una identidad de género masculina, pero que eventualmente se expresan desde el ámbito femenino. O al revés,
mujeres, hembras, mujeres con identidad de género femenina, pero que eventualmente se expresan desde lo masculino. Serían personas travestis. Ahora, la diferencia entre transgénero y transexual es que a mí no me gusta mucho porque si decimos que son ejes independientes, pues no tendría nada que ver si yo quiero operarme o quiero modificar mi cuerpo, que sería el eje del sexo, para mi identidad. Pero bueno, se maneja mucho que la persona transexual es aquella que busca cirugías para corresponder con el sexo que supuestamente tendría la correspondencia con el género. Es decir, si yo soy una mujer transexual, si mi identidad de género es femenina, pero yo nací con pene y testículos, entonces me voy a operar para estar más cerca de ser una hembra. Que esto además es imposible porque por más operaciones que yo me haga, no puedo cambiar mis cromosomas. En este momento no hay operaciones que me permitan tener un útero, por ejemplo, o unos ovarios o embarazarme, entonces no puedo llegar a ser una hembra al 100%. Pero bueno, esa sería la diferencia entre transgénero y transexual. Y bueno, pues entonces estaríamos hablando, nos faltaría la L y la G. La L sería una hembra que se asume como mujer, pero que, perdón, sí, pero que le gustan las mujeres. Estaríamos hablando entonces, una lesbiana es aquella hembra mujer que le gusten las mujeres. O también una mujer transexual que le gusten las mujeres sería una mujer transexual lesbiana. Y un hombre gay u homosexual, pues es un hombre con identidad de género masculina que tiene gusto por los hombres. Y cuando el gusto es por ambos, bueno, pues estaríamos hablando de persona bisexual. Entonces, ya para terminar con esto, es bien interesante cómo este esquema nos permite abarcar toda la realidad, no únicamente el hombre heterosexual, la mujer heterosexual, sino toda la diversidad. Y si combináramos únicamente tres elementos, es decir, macho, hembra, intersexual, hombre, mujer, andrógino, gusto por mujeres, por hombres o por ambos, las combinaciones posibles que nos dan esos tres elementos, a partir de los tres ejes, son 81 combinaciones. Y el esquema convencional solamente nos limita a 2 combinaciones. Y esto, bueno, es terrible, ¿no? Yo cuando doy las pláticas digo, es como si queremos, como si nos obligan a jugar fútbol usando solamente el área chica, ¿no? Cuando tenemos todo el campo. Entonces, bueno, así a grandes rasgos, esta sería la diversidad sexual.